Buenas noches, doctora, Dios la bendiga. Vamos a comenzar la clase de esta noche. Hoy nos toca el libro de Génesis, ya, pero vamos a dar un repaso de lo que avanzamos el día lunes. Vamos a dar un repaso del por qué estudiar el Antiguo Testamento, qué significa Pentateuco. Ya vamos a dar un repaso. Entonces, Pentateuco hablábamos de que significa, viene de dos voces hebreas. Penta, 5, y teujo significa tomo. Entonces la unimos las dos palabras y viene a ser un libro en 5 tomos. También en Israel los judíos le llaman a los primeros 5 libros, le llaman la Torá, que quiere decir ley o enseñanza. Y a estos 5 libros, algunos autores, algunos escritores, algunos rabinos se lo atribuyen a Moisés, porque en Éxodo 24 y Deuteronomio 31-24 dice que él terminando de escribir estos libros. Entonces, en un inicio, el Pentateuco venía en un solo rollo, ¿no? En un solo tomo. No estaba dividido como Génesis, Éxodo, así, no, sino un solo tomo, un solo rollo. Entonces, el Pentateuco está dividido o se conforma por los primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, eso significa Pentateuco. También avanzamos cuáles son los propósitos del Antiguo Testamento, cuáles son los propósitos. Número 1, los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley. También ellos nos ayudan a entender a los principios eh, de justicia. Ellos testificaron de la deidad de Cristo o siguen testificando a través de la Biblia. El pacto de judíos del Antiguo Testamento, su propósito de hacer conocer el pecado de los judíos. La ley era una sombra de muchas instituciones del Nuevo Testamento. Cristo vivió bajo la dispensación de la ley de Moisés, ¿no? Esos eran algunos de los propósitos del por qué estudiar el Antiguo Testamento. También vimos el por qué estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué estudiar? Y hemos dicho número 1, el Antiguo Testamento nos da una explicación de cómo es el universo y de todas las cosas tienen su principio. Ahí podemos encontrar en Génesis 1:1 que habla del principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego hablamos también que por qué estudiar el Antiguo Testamento, nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a qué imagen fuimos creados. ¿Qué más hablamos el lunes? De por qué estudiar el Antiguo Testamento. Nos explica el origen del pecado y la necesidad del hombre que tiene en cuanto a la salvación. Hablamos también el día lunes cuáles fueron las fuentes principales del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto partes de Esdras, Daniel y Jeremías. ¿Y cuáles son las fuentes del Antiguo Testamento? Los manuscritos son copias del lenguaje original, versiones, diferentes versiones. ¿Cuáles son los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido? Número 1, el texto masorético, la versión Septuaginta y los rollos del Mar Muerto. Eso es lo que hablamos el día lunes. Y hoy vamos a entrar directamente ya al libro de Génesis. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. El libro de Génesis, vamos a ver. Génesis. Génesis del griego Bereshit, hebreo principio, comienzo, semilla. Entonces, ¿qué significa Génesis? Hablamos en el idioma griego, es Bereshit. En hebreo significa principio, inicio, comienzo y semilla.
estudia o qué habla Génesis? Génesis nos revela la propiedad, o Génesis revela la propia naturaleza y el carácter de Dios. Mire, esto es interesante. Génesis revela la propia naturaleza y el carácter de Dios. Y abarca desde la maravillosa creación del mundo y la humanidad hasta el comienzo del pueblo elegido, pasando por sucesos como. A ver, ¿de dónde abarca Génesis? Desde la creación y termina con el comienzo del pueblo elegido. Y vamos a ver cuáles fueron esos sucesos, vamos a ver y vamos a dividirlo en lo siguiente. La entrada del pecado y el perdón, el crecimiento de la humanidad, la dispersación de las razas, la redención del pueblo escogido y la salvación a través del Mesías prometido, la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José. Dios hizo los cielos y la tierra, el principio de todo solamente estaba Dios, todo lo que vemos en nuestro alrededor y también lo que vamos a ver. La luz y las aguas, las plantas, las estrellas, los peces, las aves, a través de la creación Dios nos habla que es realmente Dios. También revela su gloria y su poder. Creó todas las cosas a través de su palabra y lo más importante, la creación del hombre. Mire, todos esos sucesos abarca Génesis. No, todos esos sucesos abarca Génesis. Vamos a abrir el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Dios en el principio, tengo una versión, la nueva versión internacional. Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, ¿no? Génesis revela la propia naturaleza y el carácter de Dios. Y abarca desde la maravillosa creación del mundo y la humanidad hasta el comienzo del pueblo elegido, pasando por sucesos como la entrada del pecado, ¿no? Aquí la entrada del pecado es Adán y Eva, el crecimiento de la humanidad cuando Caín va a otro lado y forma su familia, la dispersación de las razas, estamos hablando de la Torre de Babel, la redención del pueblo y la salvación a través del Mesías prometido, la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José. No. Ahora Génesis se divide en dos grandes partes y esto vamos a estudiar. Génesis se divide en dos grandes partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es la creación del mundo y el hombre hasta Abraham. Génesis se divide en dos partes, o lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, habla de la creación del mundo y el hombre hasta la vida de Abraham. Y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, la historia de los patriarcas. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir. Desde un comienzo, Génesis significa en griego Bereshit. O viene el Bereshit en griego que en castellano, en español es Génesis. En hebreo, principio, inicio, comienzo, semilla. No. Entonces, griego Génesis, hebreo Bereshit. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa? Principio, inicio, comienzo, semilla. Génesis, en un panorama amplio, revela la naturaleza y el carácter de Dios. Ahí nosotros vamos a conocer toda la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, y comienza o abarca desde la creación del mundo hasta el comienzo del pueblo elegido. Hasta ahí. Pero pasa un montón de situaciones, un montón de sucesos que lo hemos explicado.
letrada del pecado y el perdón, la dispersación de las razas, el crecimiento de la humanidad, la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahora, Génesis se divide en dos partes. La primera parte, el capítulo 1, el versículo 11, habla de la creación del mundo y el hombre hasta Abraham. Y el capítulo 12, el capítulo 50, habla de la historia de los patriarcas. Ahora vamos a ver. La creación del mundo, el hombre hasta Abraham. Vamos a comenzar con la primera parte. Hoy vamos a estudiar la primera parte. El pecado de Adán y Eva. Número 1, la tentación, Génesis 3. Génesis 3. La tentación. Pero vamos a darle un poco de lectura, ¿no? Desde el capítulo 1. Capítulo 1 y capítulo 2 habla de toda la creación. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Yo tengo una nueva versión internacional. Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y a la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Mire, pero aquí interesante, dice la palabra, ¿no? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿no? Aquí pasa un tiempo largo que va creando, va creando, va creando cada día, ¿no? Entonces, ahora, luego empieza a crear en el capítulo 6, versículo 6, dijo Dios, exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió, Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielos y vino la noche y la mañana. Ese fue el segundo día, ¿no? Esto como que era solo agua, no había tierra, era agua y el Espíritu de Dios se movía sobre ellos. Entonces vamos a ir ya al pecado de Adán y Eva. La tentación, Génesis 3, puede dar lectura, pastora, del 1 al 4. Sí, capítulo 3, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Mira la tentación del hombre, ¿no? La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Era verdad esto? ¿Le había dicho Dios que no comiera? Sí, le había dicho. Mire cómo el enemigo va con la verdad, ¿no? Y la hace dudar a la mujer. Podemos comer, le responde la mujer, podemos comer. Aquí se instala una comunicación, una charla entre la serpiente y la mujer. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol, ¿no? Que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Mire, aquí como que le hace dudar a la serpiente a la mujer en la pregunta. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La orden, la orden de Dios, la orden de Dios era que solamente le dice, de todos los árboles que hay acá, podés comer.
pero de este árbol no vas a comer, no. Entonces, dentro del jardín de Edén, no, dentro del jardín había otro jardín, un huerto. Ese era un huerto especial y ahí se encontraba el árbol de la vida, ¿no? El árbol del bien y del mal. Ahí estaba ese árbol. Entonces, la tentación, ¿no? La serpiente la tienta a la mujer, le pone las cosas en las manos, no le dice, mira, y es más, le muestra el fruto, le muestra el fruto. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, le da muchas, se las pone a la mujer las cosas ahí en las manos. Entonces era la decisión. Aquí todavía la mujer no había desobedecido, era la tentación. Le había propuesto, le había dado la propuesta a la mujer y ella tenía que decidir si sí o no. Ahí viene el versículo 3, 4 y 7. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, que también él comió, ¿no? Mire, aquí ya entra la desobediencia. En el versículo 1 al 4 es la tentación, la conversación. La serpiente se presenta, habla con la mujer, le pregunta a la mujer ciertas cosas que Dios ya le había dicho a la mujer, pero mire, y aquí yo quiero, vamos a ir un ratito atrás, en el capítulo 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara. Y le dijo este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, mire, y te el mandato, puedes comer de todos. Y acá en el capítulo 3, la serpiente en el versículo 1 le pregunta, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Como que le hace dudar a la mujer. Mira esa pregunta con doble intención. ¿Es verdad? Y la mujer le dice, podemos comer del fruto de todos los árboles. O sea, la mujer le dijo, no, podemos comer de todos los árboles, pero hay de uno que no podemos comer. Entonces, en la primera charla es la tentación, luego viene recién la desobediencia, ¿no? La mujer, la serpiente le muestra el árbol, ¿no? Y la mujer mira el fruto y lo ve deseable. Y es aquí, ¿no? Es aquí cuando muchos predicadores, muchos estudiosos relacionan que el pecado es lindo, ¿no? Que el pecado es lindo, porque si ha sido feo el pecado, nadie cometería pecado. Entonces, aquí la mujer mira el fruto y dice que lo vio deseable, lo vio comible, en otras palabras. Como, y aquí la palabra no menciona qué clase de fruto era, ¿no? No dice que era manzana, no. Dice que era un fruto deseable. Vamos a leer nuevamente. En el versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. No, ella miró, lo vio. Entonces ella come y la Biblia acá no menciona dónde estaba, ¿no? el esposo, dónde estaba el marido, dónde estaba Adán. Entonces ella come y
va y lo busca al marido o el marido llega y le da. Entonces luego viene, se esconde, primero viene la tentación, luego viene la desobediencia, luego se esconde en el versículo 3, 8 al 10, puede darle lectura. El 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sí. Se escondieron, ¿no? Tengo esta versión, el 8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Les responde Dios. Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. ¿No? Oiga, eh, aquí podemos ver varias escenas, ¿no? La primera escena de conversación es entre la serpiente y la mujer. Varias escenas. Luego la segunda escena de conversación que podemos ver es la escena que tiene eh, el hombre con la mujer, porque le da de comer, le da el fruto. Pero antes ha habido una conversación, ha habido un diálogo entre el hombre y la mujer para que el hombre ceda al comer. No es que agarró la mujer el fruto y se lo da al hombre directamente, sino que hay una previa charla, una breve conversación. Luego la tercera conversación viene, ya entra Dios acá. No, entra Dios acá. Dice que en la mañana, parece que eso sucedió en el transcurso de la tarde, y ellos están, esa noche más están ahí. Pero aquí podemos ver que se le abren los ojos a ellos y se dan cuenta que estaban desnudos y sienten vergüenza, ¿no? Entonces ellos pasan esa noche más ahí. A la mañana siguiente, aquí podemos ver, según el relato, de que Dios iba todos los días al jardín del Edén. Iba todos los días. Y es ahí cuando en una de esas mañanas llega, ¿no? Y lo busca a Adán. Lo busca, no lo encuentra. Aquí como que podemos un ratito ver que como que ellos tendrían un lugar eh, de encuentro, ¿no? Porque Dios va a ese lugar y no lo pilla. Y es ahí cuando Dios empieza a preguntarle, cuando Dios empieza a preguntarle, Adán, ¿dónde estás? Adán. Y Adán le responde, ¿no? Estoy acá, Señor. Pero, ¿por qué no salí? O sea, ¿qué te pasó? Oí tu voz y tuve miedo, por eso me escondí, porque estoy desnudo. No, mire, el pecado, la tentación, el diablo te muestra la tentación. No es que vos desobedeces de una, no. Te muestra el pecado, te lo muestra, te hace seducir o te seduce al pecado. Luego recién viene la desobediencia, la consumación del pecado. Y luego el esconderse.
no, hay varias escenas de cuanto al pecado, de cuanto a, a cuanto el pecado descubierto en un ser humano. La tentación, la desobediencia, uno se esconde cuando comete algo, cuando es algo que ha hecho daño y que tiene una consecuencia, uno se esconde, no quiere dar la cara. Eso le pasó a Adán y Eva, se escondieron ellos porque no tanto que estaban desnudos físicamente, porque ya ellos se habían puesto delantales, se habían puesto hojas, se habían cubierto el cuerpo, o sea, no estaban literalmente desnudos, sino estaban literalmente descubiertos del pecado, de lo desnudo espiritualmente. A eso se va, a eso se refiere. Ya estaban ellos desnudos espiritualmente. Se esconde. El pecado que uno hace, lo hace esconderse. Y ahí viene la maldición 3:11. ¿Puede darle lectura, por favor, hasta el 24? Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Pregunta. El 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. El 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hasta el 24 leyó. Hasta el 13. Ahí ya viene, sí, hasta el 24, por favor, lea. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás a todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor, darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí ya va lo de Adán. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire cómo es una secuencia, ¿no? Viene la tentación, luego viene la desobediencia, uno se esconde del pecado y luego viene la maldición y separación. Eso es lo más triste, ¿no? Porque todo lo que uno hace tiene una consecuencia y tiene una separación. Y acá podemos ver
¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Y aquí hay otra conversación, otro diálogo. Yo le hice a la mujer, a la serpiente, primero a la mujer, ¿no? Dios le dice a la serpiente, ¿qué has hecho? Y desde aquí comienza la maldición, ¿no? Desde aquí comienza la maldición. Por causa de lo que has hecho, le dice a la serpiente, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre. Y aquí podemos ver nosotros que la serpiente tenía patas. Aquí podemos ver, nosotros podemos deducir de que la serpiente tenía patas, porque dentro de la maldición le dice, ¿no? Nadie te va a querer, nadie te va a querer. ¿Quién quiere una víbora? Nadie, ¿no? ¿No? Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Por eso es que, y aquí no solamente se refiere no directamente a la mujer, sino también te pondré enemistad entre tú y los hombres y el ser humano, porque son pocos los que crían serpientes, pocos son los que tienen mascota de serpiente, no, pero si tienen son las más mansas, las que supuestamente no hacen daño, ¿no? Entonces dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre la simiente de ella y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morirás en el talón, ¿no? Y es por eso que si nosotros nos damos cuenta, la serpiente lo primero que hace atacar es al talón, ¿no? Lo primero que la serpiente cuando lo ve a uno es al talón. ¿Por qué? Porque esa una de las maldiciones que Dios le dio. Y cuando uno agarra una serpiente y quiere matar a una serpiente o una víbora, ¿dónde le da? No le da la cola, no le da el cuerpo, le da a la cabeza. Porque Dios lo estableció así. Y ahí viene la maldición a la mujer. Segunda maldición. Le dice a la mujer, multiplicaré. Aquí nos hace entender en el multiplicaré de que iba a dar a luz la mujer. La mujer iba a dar a luz. La mujer iba a estar en contacto con su esposo. La mujer iba a tener hijos. Pero acá dice multiplicaré, o sea, lo iba a duplicar o lo iba a hacer más fuerte el dolor de tu parto y darás a luz a tu hijo con dolor y desearás a tu marido y él te dominará. Mire la segunda y la tercera maldición. No habla. Y el hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu causa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espina, ampolla, todo eso en las manos, y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra por lo que fuiste sacado, porque del polvo eres y al polvo volverás. Mire, todo lo que uno hace en esta vida tiene una consecuencia, ¿no? Y si vamos a relacionarnos toda esta escena de la tentación del hombre, hasta la consumación del pecado, hasta la maldición y la separación, porque aquí hay una separación grande. Y yo creo que esto es lo más triste que uno puede leer o lo que le puede pasar a una persona. El hombre llamó Eva, que quiere decir vida,
a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor dijo o hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y lo vistió. Y le dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida y la coma y viva para siempre. Entonces, mire el 23. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén. Yo creo que de todo, de toda esta escena, de toda esta escena, esta es la escena más triste. Esta es la escena más triste. Dios, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, no solamente lo expulsa, sino que puso querubines, puso ángeles con espadas ardientes que se movía por todos lados para custodiar el camino, ¿no? Mire, es aquí cuando la primera muerte, ¿no? La muerte espiritual. Aquí es cuando es la primera muerte, la muerte espiritual. Triste de todo lo que hemos visto, de toda la escena, de todo lo lindo, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a la mujer, ¿no? Y ya luego en el capítulo 3, ya cuando ya entra esta escena más complicada, más triste, pero la escena más triste es esa separación que tiene el hombre con Dios. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén. Que viene la primera muerte espiritual. La primera muerte, que es la muerte espiritual. ¿No? Entonces, desobediencia, la tentación, desobediencia, se esconde y la maldición y la separación. Pregunta, Pastora Marix, ¿alguna duda o algo que quiera aumentar? Cuando habla de eso de la muerte espiritual, ¿lo puede especificar un poco más? ¿O La muerte espiritual es la separación. Cuando uno comete pecado, es decir, podemos ver desde el pecado, tentación, luego viene la desobediencia, luego uno se esconde cuando hay un pecado, y luego viene la maldición y la separación, ¿no? Entonces la muerte espiritual es eso, es la separación entre Dios y el hombre. Y es ahí cuando Dios, en su amor, porque ya el hombre estaba separado de Dios, es cuando manda a su Hijo unigénito, cuando manda a Jesús para que sea como puente, ¿no? Y nuevamente nos vuelva a unir. ¿Me entiendes? Ok, pastora, eso ha sido por hoy. Dejamos hasta ahí. El día miércoles, el lunes seguimos con Caín y Abel y seguimos con Génesis. Ya, bendiciones, que esté bien. está Cualquier, bien? Buenas noches. si desea Ya, esto, me lo pide y yo se lo mando por PDF, ¿ya? ya, ya, ya.